Cadeneta y Cruz. Buenas tardes, queridos amigos cristovidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio Punto Cadeneta y Cruz. Hoy miércoles de espiritualidad, donde vamos a abordar un tema muy interesante, así que la invitación es para que ustedes no se despeguen del televisor, todo lo contrario, para que corran al teléfono, para que se comuniquen con nosotros, porque la opinión de ustedes es supremamente importante para todos nosotros, y también si ustedes tienen aquella petición de oración, pues la pueden hacer. Recuerden, 747-0710, opción 3, también la invitación para que ustedes nos escriban a nuestro correo puntocadeneta@cristovision.org. Y bueno, en esta tarde extiendo mi saludo a aquellas personas que siguen la señal del canal Cristovisión a través de internet, www.cristovision.tv. para todos ustedes, un beso y un abrazo así bien fuerte en Cristo Jesús. La invitación entonces también para que estén ahí bien atentos, para que nos escriban, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, queridos amigos cristovidentes, hoy con un tema muy importante, un tema que nos ayuda a acercarnos más a la presencia de Dios, a buscar de Dios, a estar sedientos y hambrientos de su presencia en nuestra vida. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de cómo crecer en la fe. ¿Cómo crecer en la fe? Yo los invito para que ustedes vayan por la Biblia también, para que estén ahí con su cuadernito de apuntes, con un esfero, porque el invitado que nos acompaña en el día de hoy, bueno, nos va a entregar toda una catequesis acerca de la fe. Recuerden, queridas amigas cristovidentes, que hoy también tenemos aquella sección que nos habla acerca de la Virgen María, de aquellas virtudes tan preciosas, y que nosotros, como hijas de Dios, como hijos de Dios, también estamos llamados a imitar esas virtudes, a vivir a diario esas virtudes. Entonces, recuerden, 747-0710, si ustedes tienen aquella petición de oración, si ustedes quieren opinar acerca del tema. Por el momento, les quiero contar algo, queridas amigas, para aquellas personas que se comuniquen con nosotros, tengo dos libros, una oración para cada ocasión, se llama el libro de Juan Alberto Echeverry. Entonces acá tengo dos libros que nos van a ayudar también muchísimo a hacer esa oración. A veces no sabemos cómo orar en ciertos momentos difíciles, aquellos momentos de dificultad o también aquellos momentos de alegría, cómo expresarle a nuestro Dios también todo nuestro agradecimiento. Pues aquí tenemos este libro maravilloso, una oración para cada ocasión. Puede ser de ustedes, si ustedes se comunican al finalizar el programa, pues vamos a decir qué persona se lo lleva. Recuerden, 747-0710, pero por el momento yo quiero invitarlos para que vean la siguiente nota. Hablemos de... La fe divina es una virtud teologal y procede de un don de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Quien tiene fe sabe que por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo, las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas y buenas. En los Evangelios, la fe se desenvuelve con la revelación del reino de Dios, cuyo fundamento es Jesús mismo. Este revela la doctrina de su reino como quien tiene autoridad, y sus milagros la confirman. Sin embargo, Cristo deja claro que hace falta la gracia del Padre para tener esta fe en Él. Esa gracia y correspondencia de la fe en Jesús como Mesías se refleja perfectamente en la confesión de San Pedro. Por esto, el año de la fe nos invita a redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo del encuentro con Cristo, y sentir de nuevo la necesidad de acercarnos al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. ¿Cómo crecer en la fe? Ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz, y para desarrollar este tema hoy me acompaña el padre Antonio Ramírez, director de Fundir. Padre, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, Tori, buenas tardes a todos los cristovidentes que en la tarde de hoy nos acompañan. Qué bien, doctor. Doctor del alma. Doctor del alma. No, padre. Padre, lo que pasa es que leía director de Fundir. Sí, sí. Entonces, qué bueno que nuestros amigos cristovidentes en esta tarde también conozcan un poco acerca de Fundir. ¿Qué es Fundir? Con M. Fundir con Sí, con M. Conocer un poco más acerca de esta institución, a qué se dedica y también la labor que está realizando allí el padre.
Bueno, Fundir es una obra de la Iglesia Católica, de los Padres Misioneros de la Divina Redención, en una congregación nacida en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el día del nacimiento del fundador nuestro, el siervo de Dios, Padre Arturo Donofrio, por lo cual también para nosotros es un motivo de alegría que se conjuga con la inauguración del quinto congreso que tiene como fin y propósito defender los derechos de las personas en condición de discapacidad en nuestra ciudad de Bogotá. Y nos dedicamos a la atención de la población vulnerable, de manera especial a las personas diversamente hábiles, los mal llamados discapacitados. Qué bien, Padre. Pues ya al finalizar el programa también el Padre tiene una invitación para todos nosotros, ¿verdad, Padre? Así será. Entonces, ahí bien atentos, queridos amigos cristovidentes. Pues bien, Padre, hoy se viene con toda una catequesis para todos nosotros y nuestros amigos cristovidentes. Vamos a hablar de cómo crecer en la fe. Y Padre, aunque la nota ya nos hablaba un poco acerca de lo que es la fe, a mí sí me gustaría que usted nos entregara esa definición. ¿Qué es la fe? La fe generalmente y de manera muy terrible la hemos llenado de demasiados conceptos filosóficos y teológicos muy profundos, a tal punto que a veces parece ser dentro de nuestro lenguaje más cotidiano, la gente sintiera que es algo demasiado extraño y que solamente lo pueden vivir un cierto grupo élite de la iglesia, como son los sacerdotes, como son las religiosas. Entonces siempre dicen, usted que está más cerca de Dios. Yo defino sencillamente la fe diciendo que es la certeza y la seguridad de la vida, que hay un ser que nos creó, nos hizo para el amor y nos envió para que seamos muy buenos en el mundo y cumplamos nuestra misión. Cada vez que yo tengo acciones afirmativas en relación a ese ser que me creó y a las personas que caminan a mi lado, estoy indudablemente en un camino de fe. De pronto no a veces lo suficientemente consciente de donde es necesario que lo hagamos y que lo ayudemos a desarrollar durante esta tarde, y seguramente todos seguiremos creciendo porque todos los días es necesario hacerlo. Ninguno de nosotros puede decir haber llegado a ninguna edad, pero sí es una experiencia y una certeza fundamental donde siento que hay un ser que me ha amado, que ha entregado su vida por mí y que camina a mi lado. Y que sí se puede crecer entonces en la fe todos los días. Y es la convicción profunda entonces cada vez más fuerte de que Él existe y de que al existir Él, mi vida tiene fundamento y razón. Qué bien, Padre, interesante, porque además nos lo enseña también de una manera muy práctica, ¿verdad? O sea, aquella persona que dice, sí, yo creo en Dios, que obviamente, muy seguramente de pronto falta más vida de oración, más vida sacramental, pero ahí está esa fe. Y que la invitación que hacemos en esta tarde, Padre, entonces a todos nuestros amigos cristovidentes, es para que seamos esas mujeres de fe y esos hombres de fe realmente que Dios quiere ver en sus hijos. Así tiene que ser. Que todos los días y en todos los momentos, las ocasiones todas, San Pablo dice de manera maravillosa de que para aquellos a quienes Dios ama, todo les sirve para el bien. Por lo tanto, el creyente tiene que ser una persona que alcanza a leer entre líneas absolutamente todo lo que suceda. Y en ese suceder del día, ¿qué quiere Dios de mí y qué quiere Dios en esta situación y circunstancia? Porque hay gente que finalmente hoy, lastimosamente, de una manera desenfocada, piensa que la fe es solamente el hecho del acto de oración a Dios, pidiendo y Él retribuyendo de una manera generosísima y abundante, siempre según mis propias intenciones y necesidades. Y resulta que Dios no responde siempre de esa manera. Entonces no es el Dios de los milagros que por ahí fácilmente nos están vendiendo. Sí. No es el pensar a veces de una manera casi que es solamente de acciones automáticas en las cuales Dios interviene, sino que muchas veces, a veces en el dolor, en la enfermedad y en la muerte, tengo que aprender a descubrirlo de una manera muchísimo más profunda y quizás está más cercana en ese momento que cuando solamente le estoy pidiendo milagritos que son transitorios y que rápidamente desaparecen nuevamente, porque no siempre está dicho que el milagro está puesto para que crezca. En los evangelios descubrimos que Jesús lo que hizo fue con los milagros hacer que la fe de sus discípulos y de quienes lo conocían creyera y aumentara en él. Pero el mundo moderno de hoy, cuando vuelve precisamente la fe una acción de milagrería, no está fácilmente permitiendo
que nuestra fe crezca totalmente en Dios. Porque se volvió una acción, lastimosamente, de la teología de la retribución del Antiguo Testamento. Como yo me porto bien, Dios me tiene que enviar absolutamente todo, y resulta que no es así. Entonces, fe es aprender a acompañar, a releerlo en todas las acciones de mi vida, porque para los que Dios ama, todo le sirve para su propia vida. Así es, Padre. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? En no quedarnos nosotros únicamente por el milagro, sino con aquel que hace el milagro, aquel que provoca el milagro en nuestra vida. Y bueno, ya nos está Descubrirlo a Él. Sí, tener ese encuentro con Él. El Evangelio del domingo pasado, creo que en ese hecho es muy revelador, porque los discípulos ya caminaban con el Señor. Y ante la necesidad y el hambre que sentían absolutamente todos, vienen unas posiciones de parte de los discípulos que a uno le pareciera o que desconocían al Señor o no sabían quién era Él, con quién habían caminado, porque lo primero que le dicen es: Señor, ni 200 denarios siquiera de pan serían suficientes para alimentar. Señor, hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces ahí es donde nace finalmente en la acción de la confianza y el reconocimiento total de Él, para que las acciones se efectúen realmente y la fe cumpla su propio cometido. Y el milagro no se da solamente por el hecho de que había allí necesaria y obligatoriamente hambre, no, es de manera especial de cómo a través de ese milagro los discípulos tienen que comenzar a ir creyendo en que realmente Él sí es el Hijo de Dios, en que realmente Él es la respuesta esperada de todos los tiempos y que llena totalmente la vida del cristiano. Qué hermoso. Y bueno, ya nos está llamando una amiga cristovidente. Esperanza, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? Pues muy bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Qué bueno. ¿Y qué nos quieres compartir? ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Pues mira, mi opinión acerca del tema es, para mí fe es creer en algo que aunque no veo, creo en eso, ¿sí? Sí. Y acercarme a Dios, a esa fe, lo hago por medio pues de los sacramentos, de la oración. Pero yo digo que nosotros no debemos de ser como ese apóstol de Jesús, que se aparece Jesús en medio de sus apóstoles y él no creía. Entonces vuelve y se aparece y le dice: ven, mete tu dedo en mis llagas. Sí. Entonces le dice: qué pesar que has creído hasta que me viste. Dichosos aquellos que han creído sin verme, ¿no? Y sin tener pues esa comprobación de que Dios había resucitado. Entonces nuestra fe, como el Padre lo dice, no debemos de esperar el milagro para que esa fe sea creciente, sino siempre debemos de confiar en que hay un Dios supremo, superior a todos nosotros, que no nos va a fallar. Por eso se dice, es el amigo que nunca nos va a fallar. Así estemos en las buenas, en las malas, esa fe debe de estar firme con Dios y veremos muchas bendiciones de Dios en nuestra vida. Gracias. Qué bien, Esperancita, a ti muchísimas gracias por este aporte, qué interesante la opinión de Esperanza. Maravillosa. Es prescindir justamente del milagro, como bien lo decía Esperanza, para tratar de fiarnos totalmente de Dios. Es un amigo que nunca falla, pero esa certeza no puede venir solo y exclusivamente de los actos materiales que de alguna manera se pueden realizar, sino de una convicción profunda. Es que la fe nos salva es a nosotros y no a Dios. Hay quienes lastimosamente pensamos de una manera inversa, ¿cierto? Que es que cuando yo digo tener fe, le estoy dando la gloria y la honra a Él y lo estoy haciendo crecer en dignidad, sin reconocer que es el que estoy creciendo soy yo, porque soy una criatura y mi vida se resuelve finalmente es a partir de ¿qué? Del hecho de que yo aprenda a corresponder a aquel que ha sido mi arquitecto y me ha hecho para el bien mismo. Qué bien, Padre. Pues nosotros aquí en Punto Cadeneta y Cruz hacemos una pequeña pausa, pero por favor no se vayan, queridos amigos cristovidentes. Recuerden que ustedes pueden participar 747-0710, opción 3. Ya regresamos. ¿Sabías que? La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su divina persona. ¿Cómo crecer en la fe? Ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz. Y recuerden, amigos y amigas cristovidentes, que ustedes pueden participar de este espacio 747-0710, opción 3. Aquellas personas que nos llamen
quedan inscritas y al finalizar el programa pues vamos a hacer entrega de 2 libros, 2 maravillosos libros, una oración para cada ocasión de Juan Alberto Echeverri. Qué rico que ustedes se puedan llevar este libro para la casita y yo sé que va a ser una gran herramienta para aquellos momentos de oración, queridas amigas. Recuerden, 747-0710, opción 3. Y bueno, ya nos está llamando una amiga, Ruby, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorisita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, mujer? Pues también bien, muchas gracias, aquí escuchando su programa, porque siempre soy muy fiel al programa de Punto Cadeneta y Cruz. Tan bella, fiel cristovidente. Sí, señora. Qué bien. Ruby, ¿qué opinión tienes acerca del tema? Es sobre la fe, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, ¿cómo crecer en la fe? Lorisita, para esto, pues, primeramente que todo, la oración, ¿no? Sí. Y hacer la oración como mucha fe, y también alimentarnos con la lectura de la palabra y con el Santo Rosario, o si tenemos tiempo, hacer los rosarios, los 4 rosarios, los 4 misterios durante el día, en la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Qué bien. Y la lectura de la palabra a mí me parece que es un alimento importantísimo, es un alimento espiritual para nuestra alma. Así es. Ruby, ¿tienes preguntas para el padre acerca del tema? No, pues yo tal vez entiendo, porque yo correspondo a un grupo de oración, que Sí. nunca van a sobrar las preguntas, porque pues sí, por más que uno esté dedicado al Señor y que tenga esa fe y siente esa necesidad de la oración y de ilustrarse uno cada día más y más con la lectura de la palabra, pues no sé, yo quería también, bueno, si quiero preguntarle al padre, Sí. hasta qué punto es aconsejable pues que se hagan las novenas a los santos. Yo tengo pues esa duda porque yo, además de la palabra en la mañana, en esos momentos de oración, mi oración personal, también de pronto me dedico a orarle a pedir mucho Espíritu Santo o a la Santísima Trinidad también. Sí. Entonces no sé, padre, ¿qué opinará? Si mi manera de orar está errada o está bien. Entonces yo quiero saber eso. Ruby, muchísimas gracias por tu llamada. Padre, ¿qué decirle a Ruby? Bueno, ya tiene particularmente duda, Ruby, muy buenas tardes, en torno a las novenas, a los santos. Todos son medios para orar, descubriendo y entendiendo que el fin es Dios, revelado en su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que me haga crecer a mí en la fe, la primera tiene que estar al centro, indudablemente, la palabra de Dios, porque si no, pues podemos orarle a mucha gente y podemos hablar de muchas cosas, pero no sabemos ni a quién estamos orándole ni qué estamos descubriendo. Por lo tanto, la primera realidad tiene que ser, a través de la palabra, descubrir y encontrar a Dios. Segundo medio eficaz que la Iglesia nos ha regalado a nosotros de manera sabia son 7 sacramentos, medios en los cuales encontramos a Dios y de los cuales se ha querido hacer. Yo los defino de una manera muy sencilla, que son como los restaurantes donde nos encontramos con Dios y Él alimenta nuestra fe. Cuando yo me siento con Él a la escucha de la palabra y comparto el pan de la Eucaristía, estoy indudablemente alimentando mi alma. Es un restaurante del alma mía. Cuando yo me acerco al sacramento de la confesión, estoy haciendo una experiencia fundamental de Dios en mi vida, que me está diciendo que Dios me ama y además de ello me perdona, y que vuelva a reiniciar con Él un camino y una historia personal. En cada uno de los sacramentos es una acción y una experiencia en la cual yo estoy viviendo de Dios, y Dios viene hasta mi vida y me toca de una manera muy sensible. Entonces tiene que ser el segundo camino, lógico y expedito para nosotros como creyentes católicos. La palabra se hace carne, nosotros no nos podemos quedar con el concepto de que es la escucha de la palabra, no, es que la palabra tomó forma y se hizo en las entrañas de María ante todo hombre, y ese hombre nos reveló el amor apasionado que Dios tiene por nosotros. Y no hay medio diferente para poder conocer a Dios diferente al camino por Jesucristo. Entonces, si no logramos descubrir
ese camino difícilmente. ¿A qué sirven todas las devociones populares que nosotros tenemos, entre ellas precisamente la de los santos? Sí. ¿El santo quién es? Un hombre o una mujer de un camino no perfecto, sino de un hombre o mujer que se esforzó todos los días por tratar de vivir según el plan de Dios. Y por ello logra un mérito y un reconocimiento como lo hace el Estado. El Estado, cuando mueren personajes insignes entre nosotros, lo primero que dice es: lo proponemos a las futuras generaciones. Y la Iglesia lo primero que dice también es: hay un hombre o una mujer cuyas virtudes heroicas valió la pena, primero que haya existido y segundo que nos haya enseñado un camino. A través de ese medio nosotros encontramos también caminos, porque hay formas de espiritualidad que no son iguales para todos, porque hay quienes son de pronto muchísimo más cercanos a decir: yo encuentro todos los días en el ayuno la fuerza para poder vivir, y lo hago precisamente de una manera muy consciente. Como otro dice: para mí es muchísimo más importante las obras de caridad y yo voy caminando precisamente con ellas. Entonces las formas de espiritualidad se revelan de manera diferente en cada persona, como se revelaron en ese camino de santos. El hecho de reconocerlos a ellos en sus virtudes heroicas y considerar ese medio también para nosotros propicio para poder superar aquellas debilidades y flaquezas humanas, es lógicamente el camino que nos ayuda para poder llegar a Dios. Y es camino y es medio para poder hacer que mi fe cada día tenga mayor arraigo en el Señor y tenga una raíz tan profunda, como Él mismo lo dice, que pueda permitir de que muchos otros puedan venir a anidar en las ramas. Eso significa sencillamente tener capacidad de poder transmitirla, porque es una fe inconmovible, porque es una fe que es capaz de dar razón de su esperanza, como nos dice San Pablo mismo. Además, Padre, que también con este tema de las novenas, que muchas personas lo tienen y también lo tienen también como hábito de estarlas realizando, la Iglesia también las acepta para aquellas personas que están iniciando en su vida de fe, ¿no? Que de pronto Sí, claro. no saben cómo orar, y la novena se convierte también en esa guía para ellos, para aquellas personas que están comenzando. Hay muchas personas que lo primero que buscan es, o lo primero que dicen es: yo no sé orar. Sí. Entonces sienten siempre el gran problema: ¿dónde me consigo un libro de oraciones? Sí. ¿Qué hago yo? ¿Por qué medio lo hago? Recuerdo una anécdota muy hermosa que se transmite a través de los emails. Hoy muestran muchas cosas en las cuales un hombre que tenía un libro de oraciones y todos los días oraba a través de él, un día se olvida de su libro de oraciones y llega finalmente al templo, y lo primero que le dice: señores, no sé orar, pero voy a pronunciar todas las letras del alfabeto. Tú las unirás y harás de ella la mejor oración. Entonces es eso, es el cristiano que es capaz de reconocer: existe Dios, me ama tanto, que yo quiero que cada respiro de mi día tenga precisamente acción de alabanza. Entonces puedo estar en la cocina y puedo estar glorificando a Dios, puedo estar en el trabajo y puedo estar dándole gracias. Entonces no es el lugar ni es la oración, pero lógicamente hay muchos medios y subsidios que también son muy válidos, absolutamente todos. Qué bien. Padre, nos está llamando una amiga, Luz Estela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo feliz con mi canal Cristovisión. Tan bella. Mujer, ¿y qué opinión tienes acerca del tema? Cómo crecer en la fe. Yo creo que lo más importante es leer todos los días nuestra palabra, que el Señor nos la tiene en nuestra Sagrada Biblia. Sí. Y como dice la canción, que si tú tienes fe como un granito de mostaza, no hay nada por encima de eso que nos haga poner débiles. Tengo una experiencia muy linda. Hace poco fui con mi hija a cierta empresa a una entrevista para su práctica universitaria, y yo le dije a la niña: hija, tenga fe, aquí es y aquí te vas a quedar. Salimos de dicha empresa y a los 3 pasos que salimos de la empresa le tornaron la llamada: ya estás aceptada para hacer tu práctica. ¿Por qué? Porque llevábamos esa fe de que todas las cosas nos iban a salir. Porque el Señor mismo nos la ha enseñado: tengas fe y vamos a crecer cada día más y más. Hay que creer. Qué bien. Luz Estela, muchísimas gracias por tu llamada, por este aporte, por esta opinión tan interesante que nos entrega también acerca del tema. Y sí, definitivamente es eso, debemos ser hombres y mujeres de fe. Y nos está llamando otra amiga, Fanny. Buenas tardes. Fanny. ¿Aló? Hola, Fanny. Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz. Perdón, Faride. ¿Sí? Mi nombre es Faride. ¿Tu nombre es qué? Faride. Faride.
Hola Faride, por eso decía. Faride, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Bien, gracias a Dios. Qué bien, Faride. ¿Y qué nos quieres compartir en esta tarde? Bueno, en esta tarde quisiera comentar lo siguiente. Faride, ¿me haces un favor? Qué pena. ¿Sí? ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? Ya, bueno, mire. Sí. ¿Cómo crecer en la fe? Yo pienso que inicialmente lo primordial como es la Eucaristía, como centro y culmen pues, de nuestra vida cristiana. Sí. La palabra de Dios, o sea, ese evangelio de cada domingo, tenerlo en el corazón y hacerlo presente a lo largo de toda la semana. Sí. Obras sin fe, pues no hay fe si no hay obras. Otra cosa bien importante es hacer viva esa fe, digamos, con todas las personas con quienes nos relacionamos, en el trabajo, en el estudio, con la familia. Y pues hoy en día hay muchos medios para crecer en la fe. O sea, las mismas parroquias ofrecen capacitación para a nosotros los laicos y hay que aprovechar. Otra cosa son las herramientas, por ejemplo, que ofrece el Internet con materiales muy bonitos, Sí. que hace que cada vez podamos aprender más y acercar a conocer, ¿no?, a nuestro Padre, porque no podemos amar a quien no conocemos. Pienso que pues, principalmente la Biblia, ¿no? Sí. La palabra de La Dios. palabra de Dios. Qué bien, Faride, muchísimas gracias por tu aporte y ya vamos a ahondar un poco más en esto que nos comparten también nuestras amigas cristovidentes, tanto Luz Estela como Fanny. Y Padre, son aquellas herramientas también que Dios nos entrega a través de la iglesia para que crezca nuestra fe. Pero antes queremos invitarlos a todos ustedes para que vayamos a la sección Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Muy buenas tardes, queridos cristovidentes, una vez más en este miércoles, a saborear la palabra de Dios y a saborear esa palabra que se anida en María, la Madre, la contemplativa de la palabra. Hoy quiero invitarte a que contemples un poquito cómo la palabra del Señor, que estaba desde el principio, como nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, la palabra existía y la palabra era desde el principio. Dios en su palabra maravillosa es plenitud, es amor, es verbo, es logos, como la llama San Juan. Y esa palabra es creadora. Si tú y yo existimos, por pura misericordia de Él. Si el mundo y la historia existen, es porque Él ha hecho posible todo lo creado. Todo canta la gloria de Dios, como dice el Salmo, porque es el Dios de la palabra que se anida y que esa palabra crea, esa palabra embellece, esa palabra recrea, desde el hombre y la mujer hasta todas las cosas por pequeñas que sean. Y la palabra se hizo carne, es en Jesús. Por eso todo lo creado, toda la humanidad, toda acción humana toma fuerza, toma sentido, toma significado y plenitud a través de Jesús. La palabra de Dios. Con esta expresión abarcamos mucho. Es Dios que habla, pero es hablar no es únicamente la palabra oral, como estamos haciéndolo ahora, conversando contigo. La palabra es creación también, por supuesto. La palabra es recreación. La palabra es salvación. La palabra es sentido para todos nosotros. Esa palabra que se nos dirige a ti y a mí, a nosotros. Es una palabra que interpela. El comunicador, que es Dios, comunicación por excelencia, te interpela, te habla, te dirige la palabra a ti, primero creándote y luego llamándote a identificarte con ese camino de perfección y de plenitud a través de Jesús. ¿Cómo no contestarle al amor? Un autor dice que al amor hay que contestarle siempre. Evidentemente, cuando el amor nos interpela, la respuesta toca el corazón. Y la respuesta es, aquí estoy, Señor, como han contestado todas las figuras y grandes personajes en el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia, podemos sintetizarla como la historia de la gran comunicación, revelación de Dios a la humanidad, captada por un pueblo,
el pueblo de Israel, que deja en sus páginas caminos fascinantes para aprender y comprender un poco, aprender sobre todo a contestar a Dios un sí, como lo ha contestado María. Por eso ella es el prototipo de la mujer que en la fe descubre el misterio de Dios que la visita y descubre el misterio de Dios que la invita a formar parte de ese plan salvador y con un papel sumamente especial, solo original en ella, y es de ser madre de la palabra. Y ella comprendió en el amor que tenía que ser obediente a ese Dios, a ese misterio que se llegaba hasta ella. María en esta historia de salvación nos muestra que cada uno de nosotros también tenemos una pequeña, gran historia de salvación. La humanidad toda está bañada por el amor de Dios, tocada, habitada por esa palabra. A ti y a mí nos ha habitado también Dios. A María de una forma peculiar, en su maternidad divina. A nosotros esa palabra también nos coloca en andanza y en aventura por la vida para aprender a responder. Aprender a responder a Dios es entrar en sintonía con Dios. Yo te preguntaría esta tarde, hermano, hermana, ¿estás en sintonía con Dios? María, desde su amor, desde su juventud, desde su niñez, en donde aprende a conocer a Dios, aprende también a entablar un diálogo de ternura infinita con Él, de apertura total a lo que Él quería, de entrañable amor y de un dejarse hacer. Y eso lo aprendió en la oración, eso lo aprendió en el cada día, en la relación con los demás. Ella descubrió que en los demás también habita Dios, como tú y yo, que aprendemos en ese silencio y en esa contemplación que Dios está en los demás, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el hogar, en la historia, en estos sistemas a veces tan desequilibrados y tan desajustados que nos traen pobreza, que nos traen marginalidad y que nos traen desazón. Precisamente en estos meses en que estamos descubriendo la inequidad tan palpable en estos sistemas de justicia que quiere el país. Ahí, en la sombra, en la opacidad de estos sistemas y de estas comprensiones humanas, también va Dios caminando con su Espíritu iluminándonos y con su Verbo, el Hijo, enseñándonos cuál es el camino para acomodar nuestro relato humano más adecuadamente a la palabra de Dios. Pero tú sabes que en la práctica la humanidad hoy vuelve las espaldas a Dios, rompe la sintonía con Dios, corta esa comunicación maravillosa con Dios. Él no, Él es el fiel, Él es el que está habitándonos, Él es el que todo lo hace santo, Él es el que en su palabra nos habita. Por eso en el Evangelio de San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Quiero preguntarte esta tarde, ¿cómo estás en sintonía con Dios? ¿Cómo le recibes? ¿Qué acogida hay en tu corazón de madre, de esposa, de hija, de amiga, de novia, de novio, de joven? A la palabra de Dios que te habla, que te armoniza, que hace del caos de tu vida, como cuenta el Génesis, una ordenación hacia vivir según Jesucristo. Ahí tienes el modelo, Él, la palabra hecha carne. Para eso se encarnó, para hacerse uno de nosotros y para que camináramos sus caminos, porque siguiendo y siendo como Él y siguiendo sus pasos muy de cerca y siguiendo como discípulos y misioneros, nos hacemos oyentes y servidores de la palabra. Tienes otro modelo, María. Ella es el camino que nos lleva al gran camino, Jesús. Sigue ese camino, no te equivocarás. Entra en sintonía con Dios, como la madre que supo contestar sí en humildad. Desde su pequeñez, desde considerarse la esclava, ella aprende a responder con un sí lleno de amor y nos atrae la salvación al mundo. Eso necesita el mundo de hoy. Necesita tu sí decidido, tu amistad, tu sintonía con Dios. No la interrumpas.
Ábrete a Dios, déjate hacer, deja que el Espíritu de Jesús inunde tu corazón y te lleve. Deja que la justicia reine en tu corazón y aprenderás relaciones de equidad, de justicia, de misericordia, como las de Jesús. Solo así vivirás con Él y como Él, desde el corazón de la Madre. ¿Sabías que? El Papa Benedicto XVI insiste en que conozcamos más y profundicemos en los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada. ¿Cómo crecer en la fe? Ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz. Padre, ya se nos está acabando pues el tiempo, pero a mí sí me gustaría que el Padre nos entregara aquellas herramientas, nos hablara de aquellas herramientas que Dios nos ofrece a través de la Iglesia para que nosotros cada día crezcamos más en la fe. Bueno, yo lo primero que quiero insistir, Doris, es que la fe es una plantica que es nuestra y no se la podemos delegar absolutamente a nadie. Lo grave de la vida a veces es que nosotros pensamos que es que esa planta depende de nosotros y no nos preocupamos lo suficientemente por saber que como es mía, tiene obligatoriamente mi responsabilidad es hacerla crecer todos los días. Ya hemos hablado de medios, entre ellos, sin podernos alejar jamás de las Sagradas Escrituras, sin dejar jamás la Eucaristía como centro y alimento de nuestra propia vida. La Iglesia nos ofrece muchísimos otros recursos. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, medio eficaz, del cual estamos cumpliendo también un aniversario junto con el Año de la Fe, del cual es necesario que aprendamos a recurrir como un medio que la Iglesia, a través de sus teólogos, nos ha ayudado para descubrir las verdades doctrinales y en ellas seguir trabajando. La predicación que los sacerdotes hacen tiene un momento fundamental dentro de la vida de los creyentes cuando participamos a la Eucaristía, y es una iluminación de la palabra. Porque hay mucho dolor cuando la gente dice: yo en la Iglesia Católica nunca aprendí a leer la Biblia, nunca me pude alimentar de ella, primero porque es la fuente fundamental bajo la cual la Eucaristía, cuando uno la inicia hasta que termina, es solo y exclusivamente todo un recurrir continuamente a la Biblia. El santo es todo el Apocalipsis sencillamente expresado en la veneración de los santos mismos. Entonces tenemos que aprender a hacer una mayor cultura y tener también obligatoriamente entre nosotros, y lo queremos adquirir como un hábito, ponernos la gran tarea todos los días de leer siempre una página de las Sagradas Escrituras. Para quienes inician apenas, yo recomiendo siempre que tenemos que iniciar en el Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento nos podremos devolver precisamente hacia atrás, pero tiene que ser obligatoriamente ahí, en la búsqueda continua, para poder descubrir quién es Jesús y qué ha hecho en mi vida, qué ha hecho por mí. Porque si logro descubrir la sangre redentora suya, la descubriré en la Eucaristía y viviré fundamentalmente postrado a través de ella, y en ella descubriré que esta es mi mayor y más perfecta fuente de oración, porque a veces nos llenamos de muchas otras cosas. Y yo recuerdo cuando era estudiante de la Universidad San Juan de Letrán de Roma, que uno de nuestros profesores decían que terminaba el Concilio Vaticano II, las viejitas lo que dijeron fue: y si ahora no se reza el rosario en la misa, ¿qué vamos a hacer? La idea es que la Eucaristía tiene obligatoriamente que robar toda nuestra atención, hacer el seguimiento continuo de forma tal de que se vuelva la más perfecta y la más profunda de las oraciones, porque es la mejor de las oraciones que tenemos. Por lo tanto, tiene que ser el primer medio y el más eficaz de donde lo encontremos. Ya decíamos ahora, las novenas también, teniendo cuidado con ellas, de que es necesario que tengan aprobaciones eclesiásticas, sí, de nuestros obispos. Hay mucha gente que de mala fe, por tratar de engañar a la gente, vende y promueve miles de cosas y de libros también, oraciones que no están en la sintonía ni en la búsqueda de Dios, sino oraciones que de pronto tienen energías, nueva era, absolutamente todo, pero nunca el Señor crucificado y resucitado por nosotros. A ese es el que tenemos que tratar de buscar e identificar siempre si no queremos perdernos en este camino, que vuelvo e insisto, es tan importante porque es mi planta, es mi fe, es mi vida que tiene que ser salvada, y nadie diferente, responsable de mí mismo frente a ella. Por ello la gracia bautismal nos hizo entrar en la Iglesia y nos dio la oportunidad de que creciéramos todos los días. Qué bien, Padre. Pues para llenarnos nosotros de la palabra de Dios, yo quiero invitarlo a usted, Padre, y a todos nuestros amigos cristovidentes para que vayamos a Palabra Sagrada. Palabra Sagrada. Jesús dijo a sus discípulos:
Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Padre bueno, te queremos dar gracias ante todo porque nos has creado y porque has infundido en nosotros un alma, un espíritu que nos hace anhelar, desear y vivir eternamente contigo. Queremos que nuestra fe nos ayude a caminar con la certeza y la seguridad de que tú eres nuestro Padre, que guías nuestro horizonte y que nuestra vida está en tus manos. Sabemos bien y queremos afirmarlo en la convicción y la profundidad de que eres el amigo que nunca falla. Camina con nosotros, asístenos en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, para que sintamos que tu mano nos protege y nos acompañe siempre, que somos tus hijos consentidos y que fuera de ti no podemos buscar ni anhelar absolutamente nada, porque tú eres la razón de nuestro diario vivir. Amén. Amén, amén y amén. Padre, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Doris, muchas gracias a ustedes por haberme invitado al programa en esta tarde de hoy. Padre, ¿y la invitación que tienen para todos nuestros amigos cristovidentes? Bueno, la fundación, como bien decía al inicio, es una congregación de origen italiano. Sí. Tiene en su tema el corazón y el trabajo por las personas más débiles de nuestra sociedad, entre ellos las personas diversamente hábiles. Durante el día 9 y 10 de agosto, es decir, mañana y el viernes, vamos a estar en un congreso sobre reflexión de derechos de las personas en condiciones de discapacidad en nuestro país, de la necesidad de sensibilizar a todo el colectivo para que demos razón de que esas personas merecen nuestro reconocimiento y es necesario adoptarlos realmente como son ciudadanos de derechos. Qué bien, Padre, pues muchísimas gracias por la invitación. Y yo quiero en esta tarde decirle a Rumi y a Luz Estela que pueden pasar por las instalaciones del canal Cristovisión a reclamar el libro. Una oración para cada ocasión de Juan Alberto Echeverry. Rui y Luz Estela. Recuerden, amigas, calle 18, número 9761, Fontibón. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros, queridos amigos cristovidentes, la invitación para que ustedes continúen con nuestra programación. Les recuerdo algo, mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Padre, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¿Sabías que? Creer en Dios es entregarnos a Él, hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios por medio de Jesucristo. Cadeneta y Cruz.